bien. Incertidumbre. ¿Qué es la incertidumbre? Es cuando nuestro conocimiento sobre el futuro es incierto, ¿no? No sabemos qué va a pasar. Y eso nos pasó hace un par de años, ¿no? Ahora parece que es historia, ¿no? Pero hace poco tiempo atrás estábamos todos encerrados en nuestras casas, había cambiado todo porque había venido una pandemia. Y ahí habían muchas incertidumbres, gente que había hecho reservas, gente que tenía planes y se frustraron, gente que perdió su trabajo, gente que perdió familia, tantas cosas que nos movió el piso. Y hay muchas cosas, más allá que esto aparentemente es historia, esperemos que sí, la de la pandemia, pero hay muchas cosas que nos dan a veces incertidumbre. Nos pasan cosas inesperadas y no sabemos qué va a pasar. Alguien pierde su trabajo, alguien, no sé, pierde su hogar, o tantas cosas que nos puede pasar que no sabemos qué va a pasar de quién más. ¿Qué va a pasar? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué va a ser de mi vida? Entonces, se nos surgen muchas preguntas. Y algo primero que tenemos que entender, que Jesús ya pasó por todo lo que nosotros nos pasa hoy en día, ¿no? Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Podemos decir que Jesús nos entiende cuando nosotros tenemos esta incertidumbre. Sabemos que Jesús era 100% Dios, pero sí era 100% hombre también. Él pudo vivir en carne propia también lo que era la incertidumbre. Y tenemos la esperanza entonces que Jesús primeramente nos entiende cuando parece que todo va incierto. Después, a ver si... no estaba cambiando. Después tenemos algo contrario a lo que vamos a ver, que es la visión, que es alguien preocupado, la preocupación. Los preocupados viven en el futuro. Alguien decía que, digamos un poquito, la preocupación es exceso de mañana. Todos somos personas que tenemos un pasado, vivimos un presente y proyectamos un futuro. Y el preocupado abarca todas estas zonas, ¿no? Se preocupa por el pasado, se preocupa por el presente y se preocupa por lo que va a venir. Y esto no quiere decir que vivamos una vida estilo Timón y Pumba, no sé si han visto Hakuna Matata, sin preocupaciones, sino que hay cosas que tenemos que preocuparnos. Hay cosas que es necesario. Por ejemplo, si aquellos que son padres, su hijo está volando de fiebre, y más vale que se preocupe. O sea, tenemos que preocuparnos. Lo que está mal es pensar, mi hijo se va a morir porque tiene fiebre. Ahí ya es una preocupación desmedida. La preocupación es algo natural, es algo que Dios la puso ahí, un instinto natural que si estamos en el medio de una selva y escuchamos un rugido, eso se alerta, esa preocupación de que tengo que estar alerta. Pero cuando esa alerta pasa a estar fuera de control, ahí es cuando está el problema. Creo que alguna vez a algunos le ha pasado que no le anda la alarma del auto, ¿no? Entonces 2x3 tienen que estar con el control, tic, porque suena cada rato por cualquier cosita. Y cuando pasa eso, ¿qué pasa? La alarma deja de cumplir la función correcta. ¿Por qué? Porque está para avisarnos cuando alguien nos va a robar o algo por el estilo. Pero cuando suena porque pasó un pajarito y la tenemos que estar apagando a cada rato, ya deja de cumplir su función. Entonces, cuando nuestra preocupación pasa a que es una preocupación desmedida por cualquier cosa, ahí es cuando hay algo que está fuera de control y ya pasa a no ser correcta. Bueno, no soy yo que tengo apagado el coso. Bien, si está apagado el coso no va a andar. Como les decía, preocupación es exceso de mañana. Si preguntamos cuál es el día favorito de la semana, nuestro día favorito en la semana, ¿no? ¿Cuál es nuestro día favorito en la semana?
Capaz que algunos me dicen súper espiritual, me dicen, el domingo porque es el día del Señor. Pero por lo general, aquellos que trabajamos, se nos pregunta el día de la semana, si nos dan a elegir entre el viernes y el domingo, decimos me encantan los viernes. ¿Por qué? Porque si el domingo sé que al otro día tengo que trabajar. Y el viernes, más allá que el viernes yo trabajo, prefiero el viernes antes que el domingo. ¿Por qué? Porque siempre nos estamos anticipando el futuro. Siempre nos estamos anticipando el futuro. Y ese es un problema que tenemos como seres humanos. Muchos a veces salimos acá de la reunión y decimos, ay, mañana tengo que trabajar, tengo que madrugar. Nos estamos anticipando al futuro. Y la preocupación entonces es exceso de mañana. El temor suele ser causado por sucesos del pasado, luego reacciona con una crisis en el presente y anticipa consecuencias del futuro. Nos estamos preocupando por posibles escenarios del futuro que no sabemos si realmente van a suceder o no. Y otra cuestión en cuanto a la preocupación es que se apoya en el poder de la imaginación. A veces decimos, la imaginación es algo de los niños son muy imaginativos y con un par de piedritas y unos soldaditos se arman todo un mundo imaginario y juegan y con cualquier chichecito están un rato ahí jugando. Pero la imaginación es algo que está muy a menudo en la cabeza de un preocupado, de alguien que hace de su oficio la preocupación. Se preocupa y imagina posibles escenarios que tal vez nunca van a suceder, pero ella lo está anticipando, y si pasa esto, y si pasa esto otro, y si pasa esto otro, y va viendo todos posibles escenarios. Otro punto es que se proyecta el futuro con una mirada pesimista. O sea, no es que está viendo escenarios lindos. No, bueno, si me caigo, capaz que justo encuentro algo de valor. No. Estaba diciendo, si me caigo y no me puedo levantar, y si me raspo, y tantas cosas que siempre es una mirada pesimista. Y bueno, crea un posible futuro en su imaginación con esa mirada pesimista. Bueno, ahí al parecer sí. El preocupado ve el futuro sombrío y desalentador. Cuando ve a un ser querido tal vez que va saliendo en una moto, ya visualiza un accidente. Cuando va al médico por algo, enseguida se le cruza la palabra, si tengo algo grave. Los preocupados son inmunes a la razón. O sea, a veces queremos a alguien que está que ha hecho de la preocupación algo desmedido, capaz que lo queremos hacer razonar, no, pero mirá, capaz que no es tan grave. Y no le cuesta razonar, cada vez profundiza más en su oficio de la preocupación, se parece menos a veces a una profecía del futuro, sino más como una astrología, porque empieza a buscar posibles futuros de que tal vez nunca en la vida se van a dar, pero los visualiza. Si tenés incertidumbre en tu vida, lo que necesitas es información real. A veces me pasa algo, tengo un dolor, y ¿qué será? Y capaz que en lugar de visualizarme a lo más grave que pueda estar pasando, necesito ir al médico, y ahí tengo información, como comentaba Graciela, ¿no? Le pasaba algo, fue al médico para ver qué era realmente que pasaba. Entonces, ahí con información yo sé qué puede estar pasando en mi vida y no estoy haciendo conjeturas en la nada. Alguien decía, los preocupados son visionarios sin el optimismo. La visión, vamos a ver que también es alguien que está mirando a futuro, pero lo está haciendo con otras características y con otra motivación. Proverbios 18:10 dice, torre inexpugnable es el nombre del Señor. A ella corren los justos y se ponen a salvo. El preocupado no puede estar sin preocuparse. No lo puede evitar. Es algo que, si se soluciona lo que le está preocupando, él va a buscar otra cosa, a ver qué otra cosa me puedo preocupar inconscientemente.
¿no? Se soluciona lo que se está preocupando y va a buscar nuevas preocupaciones. Cuando en realidad lo que debería hacer es correr a la torre inexpugnable, esa torre militar que no puede ser conquistada fácilmente. A eso es que debemos correr. Y no es cuestión de que no podamos tener miedo, que no podamos tener temor. El problema está a dónde estamos corriendo cuando tenemos miedos y temores. Hacia dónde estamos corriendo. Dios quiera que sea a esta torre inexpugnable. Y vamos a ver que el visionario es aquel que ve el cuidado de Dios en su pasado, en su presente y por lo tanto también en su futuro. Es alguien que ve el futuro, digamos, a Dios más allá de las circunstancias, ¿no? Tal vez está lleno de problemas, pero puede ver a Dios en medio de esos problemas. Proverbios 29:18 dice: donde no hay visión, el pueblo se desenfrena, pero bienaventurado es el que guarda la ley. Y a veces con la visión es algo escaso, a veces es difícil ver más allá de los problemas. Hay gente que está en problemas y uno lo quiere ayudar a ver más allá y no quiere quedarse, que no lo ayuden, no le muestren más allá del problema, quiere quedarse dentro del problema. Y el visionario es aquel que en medio de la neblina del problema logra ver a Dios ahí presente de su lado. No por el hecho de ser cristianos quiere decir que seamos visionarios. Muchas veces queremos que Dios nos saque del problema y nos cuesta ver las manos de Dios a través de ese problema. Entonces, algo que tenemos como cristianos que ir aprendiendo. No es algo que será, somos salvos y vemos a Dios actuando inmediatamente, sino que tenemos que ir aprendiendo a ver a Dios dentro de los problemas y que los problemas no nos ofusquen la visión. Decía alguien, Charles Swindoll, dice: cuando pienso en la visión, tengo en mente la capacidad de ver por encima y más allá de la mayoría. Como les decía, muchas veces algo no se nos da naturalmente y es algo que tenemos que ir ejercitando, poder ver a Dios más allá de las circunstancias. Por esta clase de visión fue que Eliseo oró para su criado. No sé si se acuerdan la historia, pero ahí en Primera de Reyes 6, 14 al 17, seguro lo tienen y se anima a leer. Primera de Reyes 6, 14 al 17. Segunda de Reyes. Puede ser. Suelo confundirme, aquellos ya me conocen los jóvenes que entre primera y segunda suelo agarrarle la cita. ¿Sí? ¿Segunda? Sí. Acá Eliseo pedía para que el criado abriera los ojos a realmente lo que estaba sucediendo. Y a veces a nosotros nos cuesta, no vemos el gran ejército de enemigos y nos damos cuenta de quién tenemos de nuestro lado. Lo grande que es el Dios que está de nuestro lado. También nos pasa que a veces perdemos la visión en cuanto al pecado. Nos damos cuenta de que, como dice Pablo, que no estamos luchando contra carne, digamos, contra carne y sangre, sino que contra huestes de potestades. O sea, estamos luchando contra un mundo espiritual que no lo vemos, pero tenemos que ser conscientes que está. Y que muchas veces caemos y no nos estamos dando cuenta de que
eso está pasando alrededor nuestro. Y que hay toda una conspiración de buscándonos al Hijo de Dios hacer caer. Y nuestra propia carne, que es este traidor que tenemos adentro, generalmente es el que primero nos hace caer. Y a veces simplemente somos nosotros dejándonos llevar y ignoramos todo lo que sucede. Tenemos que tener esta visión. También que cuando fallamos, no estamos solo fallando a nosotros, sino que a Dios mismo. Este mismo autor dice, cuando tienes una visión, eso afecta a tu actitud. Tu actitud es optimista más que pesimista. Como veíamos, tanto el preocupado como el visionario se fijan en el futuro. El preocupado para verlo terroríficamente, el visionario para ver cómo Dios obrará en ese futuro. La visión también, la visión también de saber bien hacia dónde vamos. Tenemos que tener claro hacia dónde vamos. El visionario sabe aprovechar bien el presente, emplea su tiempo en lo que de verdad importa. Como hijos de Dios tenemos que tener claro qué es lo que Dios quiere de nosotros, hacia dónde vamos, qué es lo que Dios busca de nosotros y aprovechar así las oportunidades. Tal vez estás sentado al lado de alguien y surge la charla, sabés que vos tenés que evangelizar, que tenés que llevar a otros a Cristo, aprovechar las oportunidades. Está pronto, tal vez querés servir a Dios como misionero en otro país. Bueno, empezate a preparar desde ya y apuntá a eso. Y cuando aparezcan oportunidades, vas a poder aprovecharlas. Y el visionario necesita determinación, decidir ser persistente y prioridades, determinar qué es lo primero. A veces tenemos que hacer que lo importante sea lo importante en nuestra vida y no distraernos con cosas que van surgiendo. Nos vemos obligados a elegir sobre lo primordial. ¿Es para el reino de Dios? ¿Se relaciona con la justicia? ¿O es una añadidura lo que estamos buscando? Tenemos que buscar que Dios sea, Él sea antes que todas las cosas. Debemos buscar que lo que sea prioritario para nosotros sea lo que es prioritario para Dios. Alguien que también tenía una gran visión era Caleb. También le voy a pedir a algunos si se anima a buscar el pasaje ese, Números 13, 27, 33. Seguramente este está bien porque no tiene ni primera ni segunda. Pero acá vemos a Caleb que vienen un grupo de testigos que fue a ver la tierra prometida y vienen con un diagnóstico de lo que ven allí, pero Caleb dice otra realidad. El que lo tenga se anima a leerlo. Números 13, 27 al 33. Ellos estaban viendo los gigantes, viendo todo lo que había de malo para conquistar aquella tierra. Y Caleb dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Tanto Caleb como Josué tenían una visión basada en Dios. Ellos eran visionarios, estaban viendo a Dios en medio de estas circunstancias. Se trata de ver la realidad con la mirada puesta en Dios entonces. Y cuando perdemos nuestra perspectiva, necesitamos tomar distancia y aclarar nuestra visión. A veces la neblina de las preocupaciones, de los problemas nos abruma y tenemos que marcar un poco de distancia y aclarar nuestra vista para ver a Dios en medio de todo esto. Y esto nos lleva entonces a tener una perspectiva clara. Salmo 32:8 dice, te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Acá Dios nos está diciendo, te voy a hacer entender, te voy a guiar, te voy a mostrar cuál es el camino y voy a estar mirando, ayudándote, mirando, fijando mis ojos en vos. Y muchas veces no nos gustan los cambios, ¿no? Vienen cambios y como somos reacios a cambios en nuestra vida, pero el cambio es constante
muchas veces inevitable, y que vamos a tener cambio en nuestra vida, vamos a tener, porque no lo podemos controlar. El tema es que tenemos que entender que tenemos un Dios a nuestro lado que nos está guiando, nos está haciendo entender el camino por el cual debemos andar. El tener una perspectiva clara del presente y del pasado nos ayuda a mirar el futuro en una forma más acertada. Vamos a decir, como dijo Samuel en 1 Samuel 7:12, dice, tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Misma y Sen, le puso por nombre Ebenezer, diciendo, hasta aquí nos ayudó Jehová. ¿Qué quiere decir? Dejó ese recordatorio, hasta aquí nos ayudó Jehová. Y esto es un recordatorio del pasado que iba a servir para el futuro. Porque si hasta ahí, hasta ese momento me ayudó Jehová, ¿por qué va a ser distinto en el futuro? ¿Por qué iba a ser distinto en el futuro? Entonces eso es lo que hace un visionario. Mira el pasado para ver a Dios y poder proyectarlo en el futuro y ver cómo Dios va a actuar de la misma manera en el futuro. Ahí va, apareció. Esta mujer se llama Florence Chadwick. Y esta era una nadadora profesional que en el año 1952 decide nadar unos 42 kilómetros que separaban a la costa de California de una isla que se llamaba Catalina. Sería la primera mujer en lograrlo. Ya venía de lograr de cruzar el canal británico por un lado y para el otro. Ya venía con récords, digamos, como mujer en cuanto a la natación. Y se había propuesto hacer esta travesía de 42 kilómetros y ser la primera mujer en lograrlo. En ese día el agua estaba bastante fría y la neblina bastante espesa. Varias veces los tiburones, los cuales se acercaban y tenían que alejarlo la gente, que iban en los botes al lado para que no se acercaran a ella. Y las horas pasaban y ella seguía nadando. La fatiga nunca era el problema, los tiburones no era el problema. El frío estaba siendo un problema, pero el mayor problema era la neblina. No estaba pudiendo ver qué tan lejos estaba. Más de 15 horas nadando, y la mujer empieza a decir, no, desisto, no aguanto más, desisto. Y la madre de ella y el entrenador iban en un bote al lado, dale, que ya está, falta poquito para la tierra. Nadó una hora más, dijo, no, ya está, me entrego, no doy más, desisto. Desistió y resulta que estaba a 1,5 kilómetros nomás de la orilla. Pero ¿cuál era el problema? Y lo reconoció. Dijo, si yo hubiera visto la tierra, hubiera podido ver, lo hubiera logrado. Pero la neblina estaba tapando su visión. Entonces, esto es lo que muchas veces pasa con los problemas y con las circunstancias a veces que no nos dejan ver a Dios en medio de las situaciones. Y a veces necesitamos pedirle a Dios que nos aclare la visión para poder verlo a través de las circunstancias. La preocupación, no voy a ahondar mucho en el tema porque también ya hace un tiempo atrás lo trató Bobby, lo trató, me acuerdo, Nahuel también. Pero la preocupación se podría ver con el jueguito de palabras como preocupación, o sea, antes de la ocupación. Entonces, cualquier preocupación que no me lleve a una ocupación no debería estar ahí. O sea, si yo con esa preocupación que tengo no tengo nada para hacer, no puedo hacer nada para solucionarlo, lo único que tengo que hacer es orar y que esa preocupación descanse en las manos de Dios, que es el lugar correcto. Dios es especialista justamente en tratar con las cosas que nosotros no podemos tratar. Para ir terminando, tenemos que hacernos preguntas. ¿Cómo afrontamos la incertidumbre? ¿Cómo encaramos el futuro? ¿Nos centramos en el problema o nos centramos en la solución? David, cuando fue a luchar contra Goliat, no empezó a hacer preguntas sobre Goliat, cuántos años de lucha, quién le había enseñado a pelear, y no, se centró en su Dios.
¿Nos centramos en las personas o nos centramos en Dios? Capaz que acá en la iglesia decís, no voy porque fulanito me mira mal y porque sultanito me hizo esto. ¿Te estás centrando en las personas o te estás centrando en Dios? ¿Vemos los obstáculos o vemos las respuestas? ¿Somos ansiosos, preocupones o somos visionarios? ¿Estamos viendo a Dios en medio de las circunstancias? Ser visionario no es ignorar que van a venir olas, muchas veces de problemas. Y yo me acuerdo cuando chico, me acuerdo íbamos a Guasubirá, fue una vuelta de niño chico, y estábamos nosotros que nos acercábamos a la playa, venía una ola y salíamos corriendo. Y no nos metíamos porque teníamos miedo a las olas. Y uno de grande se mete y cuando ve una ola se prepara, ¿no? Para que la ola no te tire. Y eso es a veces lo que tenemos que hacer cuando en nuestra vida. Van a venir olas de preocupación, ya sé que van a venir. ¿Que van a venir problemas? Van a venir problemas. El tema es, un visionario se prepara y está listo para esperar ese problema. Va a estar alimentándose correctamente, preparado para cuando vengan los problemas poder que esa ola no nos tire. Y no está mal, como les decía, tener miedo. El problema es a dónde estamos corriendo con ese miedo. ¿A dónde estás corriendo con eso que con ese problema, con esa preocupación, con eso que no te está dejando dormir de noche? ¿A dónde estás corriendo? Alguien decía, pedía que me librara del fuego de mis problemas, pero me di cuenta que tú estabas conmigo en medio de las llamas cuidando que no me quemara. Esto un poco basado en Isaías 43:2, que dice, cuando cruces las aguas, yo estaré contigo, cuando cruces los ríos, no te cubrirán sus aguas, cuando camines por el fuego, no te quemarás ni te abrazarán las llamas. Y esto no es que nos vamos a tirar ahora cualquier fuego y no me voy a quemar. Pero está hablando de situaciones que nos van a venir en nuestra vida, que Dios no nos va a librar muchas veces, y la mayoría de las veces no nos va a librar de las situaciones que tengamos que pasar. Pero va a estar con nosotros, cuidándonos a través de ellas. Y esto debe ser lo que nos debe dar esperanza para el futuro. Mirar el futuro no con una mirada pesimista, sino que sabiendo que Dios está de nuestro lado. Sabemos como cristianos que en el mundo todo va de mal en peor. No hay una mirada optimista porque es bíblico saber que cada vez van a ser como los días de Noé. La perversión, tantas cosas que las estamos viendo y cada vez va a ser peor hasta la venida de Cristo. Pero como hijos de Dios, se supone que estamos cada vez más parecidos a Jesús. Así que debe haber una mirada optimista en nosotros en cuanto al futuro. ¿Por qué? Porque cada vez vamos a estar siendo más parecidos a Jesús. Y esto nos debe animar y nos debe ayudar a mirar el futuro viendo a Dios en medio de las circunstancias.